Bien, en este último domingo del año 2022, un día que hemos decidido dar gracias a Dios, yo quiero invitarles a que tomemos unos minutos para recordar por qué damos gracias a Dios o por qué deberíamos dar gracias a Dios. Quiero invitarlos a que leamos Efesios capítulo 2, de los versos 1 al 5. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Usted puede acompañar por la pantalla o puede acompañar en su teléfono o en su Biblia en papel. Efesios capítulo 2, versos 1 al 5, dice así. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Todavía no está ahí bueno, algo pasó ahí. Yo lo voy a leer. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven de la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. La carta de Efesios se escribió mientras Pablo estaba preso. Estaba preso, no se sabe si en Cesarea o en Roma, pero estaba preso. Y se escribió probablemente entre los años 60 y 64. Y habla principalmente de la Iglesia de Cristo y el propósito de Dios. El capítulo 2, este que estamos leyendo acá al principio, empieza haciendo un contraste entre la vida pasada, sin Cristo, y la vida presente, con Cristo. Dice, todos antes estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados y vivíamos conforme a este mundo, vivíamos esclavizados, vivíamos oprimidos. Antes del Señor vivíamos todos y todas pensando solamente en nosotros mismos, en nuestras propias voluntades y propósitos. Fíjense en el verso 3. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si bien Dios es amor, Él no es indiferente a los que nieguen someterse a su voluntad, siguiendo su propio camino. En Dios se conjuga el amor con la ira, la gracia con el juicio y la misericordia con la verdad. No se puede tomar Dios a la ligera. No damos lo mismo para Dios. No es que no le importe, le importa. No es que podamos vivir como se nos antoje, porque Él tiene una voluntad y Él busca y espera que esa voluntad se cumpla en la humanidad. Solo que Dios mismo es el que nos da la salida. Vean el verso 4 y 5, lo voy a leer nuevamente. Pero Dios, ¿se fijan? Hay un pero.
El pero acá tiene mucho sentido. Sí, están perdidos en sus propias cosas, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. El pero cambia todo, ¿no? El pero. Por medio de Jesucristo hay un cambio radical en la acción de Dios que nos lleva a una nueva vida, a una vida de misericordia y de gracia. Bueno, esa misericordia y esa gracia de Dios son los motivos por el cual estamos hoy, en este día, agradeciendo por el año que va terminando. Misericordia y gracia. La palabra misericordia tiene que ver con sentir la desdicha de los demás. Cuando siento misericordia de alguien es porque me pongo en el lugar de esa persona. Misericordia es el corazón que se da al que está lejos del amor, o que se da, fíjense, al que es enemigo del amor. Porque si no, ¿qué sentido tendría la misericordia? Yo no siento misericordia del que está bien y del que amo. Yo siento misericordia del que está mal, del que miro incluso a veces como mi enemigo. A ese soy llamado a tener misericordia. También la misericordia es equivalente a la compasión, a sufrir juntos. Es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro Dios, de otro ser. Porque Dios es inmenso en su amor y vio nuestra lejanía y nos trajo para cerca. Por eso dice que Él tuvo misericordia de nosotros. Dios, en su misericordia, nos abrazó y nos recibió en medio de nuestros pecados, en medio de nuestra desobediencia y en medio de nuestra maldad. Por eso damos gracias. Y es muy importante que nosotros comprendamos el significado de estas palabras. Misericordia, compasión y gracia, porque ellas en la Biblia comunican cómo es Dios. Y Dios, dice Efesios, es rico en misericordia. En la vida cristiana, nosotros debemos constantemente buscar saber quién es Dios y qué imagen nosotros tenemos de Él. Porque nuestra comprensión de Dios va a determinar las expectativas también que nosotros tenemos de Dios. Entonces, solo así, cuando vayamos de rodillas a su presencia, lo vamos a hacer por las motivaciones correctas, porque nuestra imagen de Dios, nuestra percepción de cómo es Dios, es correcta. Lo contrario también puede pasar. Si nosotros tenemos una imagen y una percepción equivocada de Dios, nosotros también vamos a tener expectativas equivocadas respecto a Él y nos perderemos en un mar de religiosidad y ritos. Si nosotros queremos conocer a Dios, nosotros debemos entender cómo es Dios en su carácter. ¿Qué siente, qué piensa, qué quiere, qué busca? Porque si no, podemos equivocarnos el camino y al final nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar en lo espiritual,
nos vamos a frustrar en lo existencial, porque vamos a esperar algo de Dios que Él no prometió, algo que Él no es, algo que no es parte de Él y algo que nos fue revelado. Muchas gracias. Y algo que nos fue revelado en la persona de su Hijo Jesús. Entonces es muy importante tener la imagen adecuada de Dios. Y nuestro Dios, el Padre de Jesucristo, es misericordia. Miren, cuando oro, invoco a un Padre lleno de amor, compasión y misericordia. Es más, Dios es eternamente misericordioso. Ustedes saben que eternidad no es un espacio de tiempo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es eternidad? No estamos diciendo que hubo un principio y va a haber un final. Para Dios no hay principios ni finales. Para nosotros sí. Pero Dios es misericordioso eternamente. No es que Dios sea misericordioso a veces, o que fue, o que va a ser. Él simplemente es, según Efesios, rico en misericordia. Ahora miren, si yo les preguntara, ¿cuáles son los 3 principales atributos de Dios? Es muy probable que los 3 principales atributos que nos vienen a la mente, ¿cuáles son los 3 principales atributos de Dios? Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Cómo es Dios? No, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios sabe todas las cosas, Dios puede todas las cosas y Dios está en todas partes. Perfecto. Un 7. Pero yo les pregunto, ¿de qué sirve un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente si no fuera misericordioso? Dios podría ser omnisciente, omnipotente y omnipresente y aún así ser callado y ausente. Sería terrible, ¿no? Dios sabe todas las cosas. Dios puede hacer lo que quiera. Dios está en todos lados y en todas partes. Pero ¿de qué serviría eso si no fuera misericordioso? Nuestro Dios es Dios presente en los corazones, es Dios de gracia y es Dios de paz. Y por todo eso nosotros damos gracias hoy. Porque Dios, nuestro Dios, es Dios encarnado. Es Dios misericordioso, bondadoso y amoroso. Y pensando un poco en Navidad, muchas veces en la Navidad nos quedamos con la imagen del niño Jesús. Ayer yo veía ya tarde, vi una parte de la misa que se hace en Roma, que se hace, la misa que se hace en Roma celebrando la Navidad, y entonces habían unos niños, y
y había una tela cubriendo algo. Entonces va alguien de repente y recoge el pañito y había una imagen del niño Jesús. Oye, el cabro regordete, oye, así con las piernas, con las patitas para arriba, así unos tutos. Lindo, hermoso. Pero nosotros muchas veces nos quedamos con esa imagen en Navidad. Una guagua rica, tierna, una guagua preciosa, en un hermoso pesebre. Y eso no tiene nada de malo, es así, está bien. Son imágenes que nosotros también vamos generando, son imágenes que la tradición, la iglesia por 2000 años ha ido generando. Pero ese ser humano que nació en una familia humilde de la Judea del primer siglo es Dios. Es Dios hecho carne. Esa guagua creció, se hizo adulta y murió en la cruz y resucitó. Dios, queridos, queridas, no es un concepto. Dios no es una filosofía de vida. Dios no es una energía. Nosotros estamos hablando de un ser, Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios presente y Dios misericordioso. Es por gracia que hemos sido salvados. Es por gracia que estamos aquí. Es por gracia que respiramos. Y es por gracia que existimos. Oremos al Señor un momento. Querido Señor, nosotros estamos reunidos aquí como iglesia tuya, Señor. Y sabemos, Señor, que si lo hacemos por misericordia tuya. Si despertamos en las mañanas, si levantamos en las mañanas, si tenemos una vida que vivir, es por misericordia tuya, Señor. Si estamos acá hoy día, Señor, es porque tú un día también te revelaste a nosotros, Señor. Y lo hiciste de una manera, Señor, tan impresionante, tan poco entendible, que reventaste, Señor, con todos los cánones, con todos los dogmas, con todo lo que la humanidad esperaba, Señor. Encarnaste, Señor. Te hiciste ser humano y viniste a vivir en medio de nosotros, Señor. Nos viniste a enseñar, Señor, hablando por tu propia boca, Señor. Nos viniste a dar vida y vida en abundancia, Señor. Predicando, Señor, con tus palabras y también con tus actos, Señor. Y al final, Señor, moriste en una cruz, haciéndote pecado,
haciéndote maldad por culpa de nuestra maldad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú eres este Dios hermoso, Señor, de la cual nosotros jamás nos vamos a cansar de hablar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.